Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy, como habéis visto por el título, hemos estado en Miami en un viaje de póker. Os voy a dar un poquito de información sobre cómo planeamos el viaje, cuánto dinero hemos gastado, cuánto dinero hemos ganado y lo que muchos jugadores de póker os estaréis preguntando: ¿compensa ir hasta Miami para jugar al póker? ¿Es rentable viajar a Estados Unidos para jugar? ¿Hay buena acción en las mesas? Bueno, pues todo esto y más lo abordamos en este vídeo, así que recuerda darle un like y suscribirte para no perderte otros vídeos como este y poder apoyar al canal. Muchísimas gracias y dentro vídeo. Estábamos buscando una ciudad para ir a jugar cash durante un mes y miramos todos los destinos que tenían vuelo directo desde Lisboa. Ya habíamos estado en Los Ángeles y en Las Vegas. Sabíamos que había un casino grande en Miami donde habían estado unos cuantos amigos y como no conocíamos la ciudad, nos aventuramos a descubrirla. Fue un vuelo de 9 horas y nos costó 675 euros por persona. El coche salía a unos 30 euros el día, todo incluido. ¿Te gusta el coche o no? Sí. Con un depósito de $200 para imprevistos. Y te da mucha libertad, ya solo ir y volver al casino a diario saldría por esos 30 euros. Además, al final de este viaje tendremos pensado ir en coche a otra ciudad de Estados Unidos. A través de Booking y con la compañía de Earth nos dieron un sub pequeño como este Kia, que cumple perfectamente su función y estábamos encantados con él. Hemos venido a la casa que hemos alquilado para estas 5 semanas, más concretamente 4, porque vamos a estar aquí del 2 de septiembre, que es hoy, sábado, hasta el 2 de octubre. Y nuestra idea es, bueno, pues ir al Casino Brindar. Es como un complejo. La casa en sí me gusta, está muy bien. Puerta de entrada. Estamos a pie de calle y eso no me gusta mucho, pero bueno, manías mías. Y otra de las cosas que tenemos que comprobar, sobre todo esta noche, es que, no sé si se aprecia, pero hay un ruido que viene del aire acondicionado. Si lo apagas supongo que se para el ruido, pero claro, te puedes morir. Entonces, bueno, a ver qué pasa esta noche. También creo que el complejo tiene gimnasio, pero bueno, todavía no sé dónde está. Mi intención es hacerme una buena rutina porque pues eso es un mes y un mes hay que ir al gimnasio y ya empezar con la rutina. La vuelta al cole, la vuelta al gimnasio. Nuestro plan de ahora es, quiero ir al Trader Joe's que está 6 minutos en coche y después, pues no sé, igual nos acercamos al casino, pues una primera toma de contacto, no vamos a jugar obviamente y ya mañana amaneceremos domingo y a ver cómo lo planteamos, os voy contando. Mis deseadas granadas, que si veis mis vlogs sabéis Lo más importante. lo más importante. Oye, ¿Cómo vas así por la calle, en serio? O sea, con este pedazo de calderón que pesa 3 kilos. ya. ¿Cómo puede ser? Oye, qué risa nos ha pegado en Teníamos cualquier cosa y queríamos llevárnoslo por la calle. Sí, O sea, en plan, yo qué sé, ¿qué es esto? o sea, tú que... Pones una pajita y te lo llevas, Había un jarrón ahí de, yo qué sé, pues como el de la maceta esa. Y dice Javi, que eso es un mate. Eso es que... Que de repente veo que coge esto, ¿sabes? O sea, una pajarita y un par de muñequeras. Y digo, ¿yo que tienes una boda? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas con esto? Esto es una cosa que yo ya había visto que necesito, que es ponerte una en cada muñeca y esto en la cabeza cuando te vas a lavar la cara y así no te gotea hasta el codo. Pues si no te mojas los codos es un drama. No, es que es un drama. O sea, las chicas, yo sé que hay pocas chicas que ven mis vlogs, pero las que lo ven...
Compraos esto, por favor, que funciona. El único que se ha comprado una cosa normal ha sido yo. Me he olvidado el cargador Esto español. está muy bien, esto está muy bien. El TK Maxx, es que... Madre mía. Comprar cosas que no... No, esto sí que Soy no más grande eso que tu necesitaba. cabeza, no me jodas. Mira qué bien. O sea, que a ti te parezca una estupidez tener una pinza, lo entiendo. Hombre, sí. Pero a mí me hace ilusión. Ya. Unas barritas que, joder, esto está muy bien. A mí me costaba en Vegas cada barrita esto. Ya. Y aquí vale 5,49 las 6, ¿sabes? Todo esto... Bueno, lo del Bueno, TK Maxx. no ha sido una ganga, no es algo para estar No. orgullosos. No, sí, joder. Bueno, Lo del TK Maxx, que es esto y todo funciona. Y 2 esponjas, y yo no sé ducharme sin esponja. Compro esponja donde voy, luego la tiro y ya está. Y todo esto ha costado 73 euros. Dólares, perdón. Mira esto. Nos vamos a poner todas las noches una mascarilla. Qué bien. Esta sala está súper guay porque puedes conectarte tú el vídeo que quieres ver y aquí puedes hacer una clase. Nos vamos a la playa de Las Olas, que está aquí como a 20 minutos. Es una zona de playa que tiene también muchos restaurantes y comercios que, bueno, nos han dicho que está bastante guay. Madre mía, qué fea que está la cosa. Quedan 12 minutos solo para llegar. 12 minutos, ¿eh? Se dice pronto. Estamos. Bueno, una curiosidad de aquí, no hay que llevar llaves. Aquí haces así y pones el código. Y ¡tada! Buenos días, después de la tormenta siempre llega la calma. Estoy ahora mismo en la piscina que no puedo ni abrir los ojos y vamos de camino al gym que está justo ahí. Pero hemos pensado hacer una parada en la piscina porque, bueno, yo tengo falta de estar en la calle y de
ver un poco la luz del día. Hola, te estamos grabando. Saluda. Os voy a hablar un poquito más sobre el casino y la Poker Room. La Poker Room está dentro del Seminole Hotel Casino Hard Rock Hollywood. El edificio es gigante y tiene una impresionante forma de guitarra. Por dentro es muy bonito, con grandes fuentes, tiendas de lujo, discotecas, aunque la mayor parte del casino está ocupada con tragaperras, ruletas, dados, etc. Tiene varios parkings y son todos gratuitos. Lo primero que hay que hacer al llegar es crearse la tarjeta de jugador frecuente. Así, cuando te sientas en una mesa, se la entregas al croupier y te pasa la banda magnética para que el casino sepa que estás jugando, para poder ir acumulando puntos, que luego lo puedes canjear por comida, ropa, descuentos en el alojamiento del hotel. Más o menos te dan puntos por valor de $1.50 cada hora que estás jugando. Lo segundo es descargarse la aplicación de Bravo. Ahí puedes crearte una cuenta y apuntarte en las listas de espera desde casa antes de ir. Eso sí, hay que tener en cuenta que después de 45 minutos te borran de la lista. Otra de las cosas que tendría en cuenta a la hora de ir a jugar al póker al Seminole Casino de Miami es que hay que abrigarse muy bien. Yo he tenido que ir a jugar con doble calcetín, doble sudadera. En algunas mesas te cae directamente el chorro helado del aire acondicionado encima de la cabeza. Y es un contraste muy grande con los 30 grados que hace siempre en el exterior con una humedad alucinante. En cuanto a las mesas, pues mira, hay muchas mesas de 1 o 2, pero el viaje es indiscutiblemente largo y caro como para jugar ciegas tan pequeñas. De 2-5 suele haber entre 2 y 7 mesas, a casi cualquier hora del día. Recordemos que el casino abre 24 horas. El máximo con el que puedes entrar son $1.000. El rake es del 10%, máximo $6, más $2 extra para un jackpot de high hand. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues cada media hora el jackpot acumulado se lo lleva la mano más alta entre todas las mesas que estén jugando hasta 2-5. El mínimo para llevarte el jackpot tiene que ser full de ases 10. Normalmente los jackpots van variando, a veces son de 500, otras veces son de 1000 o incluso algunas veces son de 777, no me preguntéis por qué, pero así funcionaba. Si llega la media hora y no ha habido ninguna high hand, entonces el bote se va acumulando y la siguiente media hora pues te llevas el doble y así. Vale, otra cosa importante a tener en cuenta es que aquí dar propina es obligatorio tras ganar un bote. Por lo menos de $1, y si el bote es más grande de lo normal, dejas algo más. El 2-5-10 se abre súper pocas veces y se suele romper muy rápido. Además que cuando se abre, pues todo está lleno de regs. Ese es el nivel que yo estaba intentando jugar, pero bueno, lo que os digo, no pude jugar apenas. El siguiente nivel que hay, después de 2-5-10, está el 5-10-25 con un máximo de 2.500. El rake son $8 cada cambio de croupier, que eso sucede cada media hora. Muchas veces, en vez de pagar cada uno su rake, se hacen dos tipos de juegos. Uno es el time flop y el otro es el bomb pot. En mi opinión, no es un destino rentable para jugar 1-2 o 2-5. Son partidas fáciles, pero están capadas a $1.000 y la gran mayoría de recreacionales entran con menos dinero. Puede que haya sido una casualidad, pero he visto un ecosistema bastante neat, donde
el bote medio es muy bajo. Yo he tenido que jugar mucho 2-5 porque lo que os decía, el 5-10 no se montaba y la 5-10-25 es la que estaba jugando Javi, y al haber solo una mesa, pues tampoco es que pudiéramos estar coincidiendo constantemente. Al final, todo esto a mí me ha desmotivado un poco y he jugado muchas menos horas de lo que esperaba. A ver, también lo que ha sucedido es que me vengo hasta Miami y me tengo que poner a jugar una 2-5 capada a 1000 con gente corta donde el bote medio eran de $50, pues que es que normalmente acababa la sesión en positivo y aún así me iba a casa desmotivada, porque normalmente cuando haces viajes de póker tan caros y de tanto tiempo, como mínimo, pues que menos que jugar una 5-10. A ver, mi conclusión es que no es un buen destino para jugar al póker en stakes medios, en vivo. Es un sitio como más para locales, donde incluso la partida de 5-10-25, que no está mal del todo, al haber solo una, no es interesante para nosotros. Y probablemente sea un destino mejor como Los Ángeles, Las Vegas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del dinero. Para poder soportar las malas rachas necesitas traerte unos cuantos miles. Va a depender del nivel un poco que vayas a jugar. Andar con efectivo es engorroso y tiene el riesgo de que lo puedas perder o que te roben. Nosotros siempre que elegimos un destino nos aseguramos que el casino acepta transferencias bancarias y que cuando nos vayamos podamos enviarnos de vuelta el dinero a nuestro banco. Es muy cómodo llegar y tener un depósito a tu nombre. Sacas lo que necesitas cada día para jugar en las mesas y luego al final del día lo depositas otra vez y te vas tranquilamente a tu casa sin dinero encima. Más o menos hemos jugado unas 100 horas, que son súper pocas, y bueno, cuando juegas tan pocas manos, especialmente en vivo, puedes tener resultados muy dispares. A pesar de la desmotivación, hemos tenido suerte y hemos runeado bastante bien, pudiendo haber ganado unos 17.500. Recordemos que los gastos han sido de unos 7.800 entre los dos, lo que nos ha dejado un profit de casi $10.000. Al final ha sido un mes de trabajo, que mirándolo así tampoco está mal del todo. Recuerda suscribirte y darle al botón de like si te ha gustado el vídeo, para que puedas seguir haciendo y para que llegue a más gente, y así también podéis apoyar el canal. Muchísimas gracias, familia.